Bueno, pues aprovechando una conferencia que tenía Matías en San Diego, nos fuimos después para Los Ángeles. Sí, Los Ángeles, el lugar donde los sueños se hacen realidad, donde cogí el Oscar a mejores efectos visuales por La Guerra de los Mundos y me codeé con la creme de la creme skate en Venice Beach y vimos un Lamborghini y un Maserati y... espera... También vimos mucha gente durmiendo en la calle. Los Ángeles cuenta con una de las mayores concentraciones de personas sin hogar de Estados Unidos y buena parte de ellas viven en el conocido barrio de Skid Row. No es difícil de reconocer este barrio cuando uno pasa por allí. Para empezar está el olor, a esa mezcla de orín y rancio que se disipa bajo el calor del sol de Los Ángeles. Las papeleras están llenas y las alcantarillas acumulan basura que no pueden absorber. Pero sobre todo, las aceras están invadidas por esos parapetos mezcla de lonas plásticas, tiendas de campaña y paneles de construcción que hacen las veces de casas improvisadas. Skid Row se extiende por 4.324 millas cuadradas, o lo que es lo mismo, 11.000 kilómetros cuadrados. Esto es la mitad de mi ciudad natal, o 2 veces el Retiro de Madrid, o 6 veces el Parc de la Citadel de Barcelona. 50 manzanas de viviendas que no están vacías, pero que están rodeadas en las aceras en gran parte por cientos de parapetos para protegerse del sol y la lluvia, y que albergan a miles de personas que no tienen otro lugar para llamar hogar y duermen ahí. Si atraviesas Skid Row, tampoco es difícil saber dónde acaba. En apenas unos metros pasas de ver gente durmiendo a la intemperie a ver edificios de nueva construcción conocidos como Luxury Apartments con todas las comodidades para todo el confort, donde el alquiler mensual es de $2.000, $3.000, $5.000 justo al lado de la calle donde está durmiendo gente. Y además el Ayuntamiento de Los Ángeles ha tenido a bien señalar al transeúnte despistado que entra en Skid Row de noche con un cambio en la iluminación de la periferia de esta zona para que, si te pierdes, tengas claro que estás entrando en el barrio de las personas sin hogar. Y supongo que, bueno, de las primeras cosas para pensar viendo estas desoladoras imágenes es que estas personas se encuentran en tal situación porque son adictas a alguna droga. Pero permíteme decirte que mayoritariamente no. Estudio tras estudio se ha demostrado que la mayor correlación de las personas sin hogar no es para con el abuso de estupefacientes, sino con el coste de vida desorbitado de ciertas zonas. La disparidad entre lo que la gente gana, los salarios y el coste de vida, especialmente el coste de la vivienda. Si no, basta con comparar estas estadísticas donde se señalan las ciudades donde más indigencia hay en Estados Unidos, que por arte de magia no coinciden con las ciudades donde más abuso de drogas hay, sino con las ciudades donde el coste de vida es más alto. De hecho, las zonas donde más drogadicción hay están íntimamente relacionadas en Estados Unidos con el desempleo y la distribución prematura de opiáceos para combatir el dolor, lo que se conoce como la epidemia de los opiáceos, a la que tengo dedicado otro vídeo en el canal, si os interesa. Pero, volviendo al tema, no. La relación con la drogodependencia en el caso de las personas sin hogar no es de causalidad, sino de correspondencia. Quiero decir, las personas sin hogar en la mayoría de los casos no terminan en la calle por ser adictas a las drogas, sino que terminan siendo adictas a las drogas porque viven en la calle. O al menos es lo que sugieren los estudios en Estados Unidos. Sí, la gente con graves drogodependencias suele terminar en la calle, pero es que hay gente con graves trastornos mentales que también acaba en la calle, o veteranos de guerra que han servido como militares en Afganistán o Irak y que a la vuelta de la guerra se encuentran que no pueden encontrar trabajo, o familias enteras que, dado un diagnóstico fatídico de uno de los miembros de cáncer, por ejemplo, se ven obligadas a pagar facturas médicas astronómicas que les llevan a la bancarrota, a destruir su credit score y a que no consigan otro alquiler en su vida. Porque claro, en un país con un sistema de cobertura social tan raquítico como en Estados Unidos, los miembros más débiles de la sociedad, los heridos, los menos válidos, los enfermos mental o físicamente, o los que han recibido un revés en la vida por un mal golpe de suerte, se ven relegados a vivir en la calle, porque la sociedad en la que vivimos es así. Pero yo aquí no he venido a explicar de dónde vienen la cantidad de sin techo que hay en Los Ángeles, en Estados Unidos o en muchas otras ciudades de Europa. No. Vengo a lanzar una reflexión acerca de cómo es posible que en la ciudad donde más coches de lujo he visto conduciendo por la calle, donde se graban películas que hacen miles de millones en taquilla y viven actores cotizadísimos y que viven en casas valoradas en múltiples millones de dólares, se conviva con la idea de que hay un barrio de indigentes. Se toleren 11.000 kilómetros cuadrados donde la gente no tiene un techo sobre la cabeza por la noche y se encuentran empujando sus pertenencias en carritos de la compra. Y de ahí voy a otra historia, que ocurrió hará un año en París, cuando aún vivía allí. Esta era mi casa, y aquí, a menos de 20 minutos andando, en la Rue de Turbigo, una calle muy céntrica, festiva y concurrida en el corazón de París, murió René Robert la madrugada del jueves 20 de enero de 2020.
René Robert era un fotógrafo de origen suizo que a mediados de los 60 se trasladaría a París y se convertiría en un referente fotográfico en blanco y negro de la escena flamenca en París y España. Suyas son muchas fotos que seguro habéis visto de Camarón de la Isla, Paco de Lucía, María del Mar Moreno y muchas más otras figuras de este arte. Hacia las 9:30 de la noche, René Robert salía de cenar en un restaurante cercano y volvía a su casa a sus 84 años de edad cuando se cayó, como a veces puede pasar a esa edad. Perdió el conocimiento y se quedó tendido en la acera, ahí, yacente en el suelo, cabeza abajo, con la típica gabardina negra tupida parisina, ignorado por todos alrededor en esa concurrida calle de París que podría ser similar a Fuencarral, donde hay bares y restaurantes. La gente pasaba alrededor y tomaba a ese célebre fotógrafo ganador de múltiples premios y bastante adinerado por un sin techo más. Nadie se agachó a ver cómo estaba René, nadie llamó a la ambulancia, nadie hizo nada. René Robert pasaría 9 horas sobre el suelo de la acera a una temperatura de -2 grados. Finalmente, una persona sin techo que pasaba por el lugar sería la única a percatarse de su situación y llamar a la policía, que se encontraba a menos de 200 metros en la Place de République. Trasladado al hospital más cercano, moriría allí de hipotermia avanzada. No traigo esta noticia de hace más de un año porque sea un suceso morboso, sino para forzar una reflexión de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad totalmente indiferente al sufrimiento de otras personas porque hemos decidido que quien es demasiado pobre, que no se puede permitir un techo encima de su cabeza y duerme en la calle, tampoco es merecedor ni un segundo de nuestro tiempo para comprobar su estado. Historia similar que pasa cada vez que hay una ola de frío, evidentemente no solo en París, sino en muchos otros lugares del planeta, incluido España, por supuesto. Y esta historia de este hombre muerto por el frío en la calle solo ha llegado tan lejos porque René Robert era un fotógrafo conocido. ¿Tú crees que si hubieras pasado por enfrente de René tendido en el suelo, te hubieras parado? Seguramente no, como yo. Como tantas otras personas que pasamos por delante de René en esas 9 horas que estuvo tendido en el suelo y elegimos ignorarlo, elegimos querer no verlo. ¿Cuántas veces torcemos el rostro y decidimos no mirar a la gente que duerme en la calle? Que apretamos el paso pasando por delante y hacemos una S para sortear a esa persona tendida sobre la acera o el pavimento y simplemente proseguimos nuestro camino. Al final, cuando vamos por la calle, tenemos prisa, tenemos lugares donde estar, gente con la que hemos quedado, queremos volver a casa, tenemos nuestra propia vida o tenemos miedo. Miedo de que esa persona nos haga daño, que nos robe o de que nos contagie algo o de que huela mal. Desde luego este vídeo no viene a proponer ningún cambio que vaya a resolver el problema de las personas sin hogar, pero sí creo hace falta una reflexión que es digna de hacerse a propósito de este hecho. ¿Qué dice de la sociedad en la que vivimos si decidimos vivir en un sistema en el que cuesta dinero vivir y tener un techo sobre la cabeza? Y asumimos como normal que en las ciudades con un alto coste de vida haya personas que duerman en la calle, como en el caso de Los Ángeles, de Nueva York o de París, que tiene uno de los costes de vida más altos de toda Europa y la población de sin techo más grande de toda Francia. Las personas que vemos durmiendo por las calles en esas ciudades tan glamurosas en otros rincones suelen ser justo las más vulnerables de la sociedad. Las enfermas mentales, las migrantes, las desahuciadas, las abusadas, las drogodependientes. Personas aplastadas por el sistema en el que vivimos sin un lugar seguro donde dormir, donde lavarse, donde hacer sus necesidades. Elegimos todos como sociedad que hay rincones, portales, calles o barrios enteros, como en el caso de Skid Row, que son las no casas de las personas sin techo. Y no porque esas personas necesiten un lugar para estar, sino porque en algún lugar tienen que estar y ese lugar mejor que no se vea o que lo veamos poco. Y elegimos conscientemente apartar a estas personas de nuestra vista y de nuestra mente, porque ojos que no ven, corazón que no siente, y evitamos pasar por esos portales, esas calles, esos barrios, casi como si no fueran personas. La deshumanización que hacemos hacia las personas sin techo con las que nos cruzamos en el día a día es un retrato enormemente cruel y real de cómo es la sociedad en la que vivimos hoy, donde sin techo, sin hogar, es sinónimo de sin humanidad. Creo que es digno pensar en ello y al menos ser consciente de que están ahí y obligarse a mirarlos cuando pasemos por delante, obligarse a ver esa realidad. Ser conscientes de que están ahí y mirarlos y ver que son personas. Eso no cuesta nada de nada. Y que una vez que somos al menos conscientes de que existen, hablemos de ello y actuemos para que esta realidad que nos hace a todos menos humanos y hace una mierda a nuestra sociedad, poco a poco deje de verse por las calles. No porque elijamos no verlo, sino porque deje de haber personas sin hogar. 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, bio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, bio.